Anhelamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana, transmitiéndole desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme, el libro de Mormón. En esta semana nos toca estudiar Tercer Nefi, los capítulos del 17 al 19, correspondiente a la semana desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de octubre. Ya estamos en la lección 41. El título, según Ven Sígueme, el manual para toda esta semana es He aquí, es completo mi gozo. Sí, que se encuentra en Tercer Nefi, capítulo 17, versículo 20, que más adelante estudiaremos. Hoy vamos a estudiar un principio titulado Jesús me enseñó a orar. Si van a su manual, van a encontrar El Salvador me enseñó la manera de orar. Sí, entonces, resumiendo ese principio, Jesús me enseñó a orar. Muy bien, empezamos entonces con el estudio de este principio. Imagina cómo sería escuchar al Salvador orar por ti. ¿Cómo influiría tal experiencia en tu manera de orar? Imagínense escuchar al Salvador, el Creador del mundo, orar por ti, por cada uno de nosotros. Llamarnos por nuestro nombre y tener presente cada uno de nosotros. Orar y suplicar al Padre por nuestro bienestar. Hoy vamos a aprender de cómo Jesús me enseñó a orar. Muy bien, entonces vamos a las Escrituras, vamos a estudiar lo que es Tercer Nefi, el capítulo 17. Perdón, voy a tomar mi agüita. En el versículo 13 nos dice lo siguiente. Y aconteció que cuando los hubieron traído a todos, y Jesús estaba en medio, mandó a los de la multitud que se arrodillasen en el suelo. Imagínense el Salvador invitándonos a todos nosotros presentes que nos arrodillemos en el suelo, todos juntos, y en el centro viéndole al Salvador, al Creador de este mundo, esta tierra y mundo sin fin, el vencedor de la vida y de la muerte. Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí y dijo: Padre,
turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Gimió Jesús dentro de sí, le causó gran dolor, pesar. ¿Por quiénes? Él lo dijo. Por la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Se estaba refiriendo al pueblo donde le habían crucificado. El pueblo que no le reconoció, solamente algunos apóstoles y discípulos. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo. Y he aquí oró al Padre, dándonos el ejemplo de orar. ¿Él qué hizo? Se arrodilló. Él siendo el Dios de Israel, el Dios de la creación, también se arrodilló, enseñándonos a que nosotros debemos arrodillarnos. Él es el ejemplo perfecto para nosotros dirigirnos al Padre Celestial. Y dice, y he aquí oró al Padre. Y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio. ¿Qué cosas hermosas habrá dicho? Que el escribiente, estando de rodillas también, no pudo escribir, se quedó contemplando al Dios del universo orar a su Padre Celestial. Jesús me enseñó a orar. Y de esta manera testifican. Veamos su testimonio. Jamás el ojo ha visto ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Los que estaban a su alrededor ellos testificaron lo que vieron y oyeron. Fueron tan grandes y maravillosas cosas que no lo pudieron escribir, porque llenó su corazón de gozo y felicidad. Imagínense haber estado ahí. De tanto gozo y felicidad que la pluma no la puedes agarrar para escribir. Y fueron palabras tan hermosas y poderosas que no se pueden ni repetir. Es algo muy sagrado. Pero ellos testificaron que oyeron las palabras de Jesús que habló al Padre. Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Nadie dice. Nadie puede conceptuar el gozo que llenó sus almas de los que estaban ahí. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó. Pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominados, que no pudieron levantarse.
No había fuerzas para levantarse. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantara. Imagino que poco a poco ellos pudieron levantarse. Hay tiempo para estar de rodillas, suplicando, orando a nuestro Padre Celestial. Hay tiempo para levantarnos, concluir nuestra oración, continuar con el gozo en el corazón y levantarnos. ¿Para qué? Veamos lo que hizo el Salvador. Y se levantaron del suelo y les dijo. Se levantaron y prestaron atención, abrieron sus oídos, se esforzaron por escuchar lo de la multitud. Y les dijo, benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora aquí es completo mi gozo. Es el título para esta semana, según el manual de Ven, Sígueme. ¿Qué hizo que sea completo el gozo del Señor? La fe de la multitud. El gozo que ellos pudieron tener. Eso completó su gozo, dice. Esto significa que si oramos con todo nuestro corazón al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, añadimos gozo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por lo tanto recibimos bendiciones según nuestra fe en Él. Todos orando. Más de 20,000 orando. Perdón. Más de 2,500 personas, porque no fueron muchos. Orando al Señor. Pero si lo trasladamos en este tiempo, imagínense. Si todos al unísono en la conferencia que tendremos hoy domingo, todos pudiéramos poner nuestro corazón en el Señor, hacer unísono la oración del orador de la conferencia y completando con gozo nuestra amén. De seguro, hermanos, que el Señor se consentirá complacido y nos dirá a todos nosotros, benditos sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí, es completo mi gozo. Que en el momento de la oración que podamos tener en esta mañana, donde estemos, ya sea en las capillas o en nuestros hogares, seamos muy respetuosos y reverentes y nos pongamos de rodillas para orar. Que podamos sentir el gozo del Señor también nosotros. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró. Lloró de gozo.
No me imagino cómo lloró El Salvador, el Dios, el creador de todo, llorando por nosotros. Llorando por amor, de amor. Y la multitud dio testimonio de ello. Y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo. Y rogó al Padre por ellos. No oró, sino rogó, suplicó al Padre por ellos. Imagínense el Dios de esta tierra, el Creador nuestro, rogando al Padre por nosotros. Así es, así siempre lo será nuestro amado Salvador Jesucristo, que siempre está con los brazos extendidos para recogernos. Y nos tiene tanta paciencia que nos toma uno por uno. Contesta nuestras oraciones uno por uno. Nos llena de gozo uno por uno. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. No solo lo que estaría pasando por su mente del Salvador, o lo que estaba viendo, para que llore de nuevo. Pero seguro es de amor, de un gozo tremendo, al contemplar a sus niños, a los niños pequeñitos, sus niños, sus hijitos como él los llama, uno por uno. Tiernos inocentes. Si cada uno de nosotros se goza y se llora a veces cuando su hijo viene a casa o hace buenas cosas, me hace recordar cuando yo esperaba anheloso a mi hija que regrese de la misión con mi esposa. La impaciencia, pero cuando lo vi viniendo por la puerta, la felicidad, el gozo, me debilitó. No sabía si llorar o alegrarme. Estaba mi hija ahí. Esos segundos que vinieron fueron para mí largos, hasta que abracé a mi querida hija. Como ven en la figura, el Salvador abrazando a una de las niñas. El gozo, creo que es una mezcla de felicidad muy grande, una mezcla con muchos sentimientos. Quieres llorar, reír, no sabes, tu cuerpo quizás no comprenda todo. Y solo se hace por amor. El gozo viene por el amor. Al respecto, el presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente. Y al respecto, los miembros de Chile experimentaron algo parecido cuando el presidente Spencer W. Kimball los visitó.
Una de las expresiones más grandes que he visto de amor por los niños ocurrió cuando yo servía como presidente de STAC en Chile. El presidente Spencer Kimball visitó Chile para una conferencia diaria. Miembros de la iglesia de 4 países se reunieron en un estadio que tenía capacidad para unas 15,000 personas. Le preguntamos al presidente Kimball qué quería hacer después de la conferencia. Con los ojos llenos de lágrimas dijo: me gustaría ver a los niños. Uno de los líderes del sacerdocio anunció por micrófono que el presidente Kimball deseaba darle la mano o bendecir a cada uno de los niños que se encontraban en el estadio. La gente quedó atónita. Se hizo un gran silencio. El presidente Kimball saludó a unos 2,000 niños, uno por uno. Llorando al darles la mano, o besarlos, o ponerle las manos sobre la cabeza para bendecirlos. Los niños fueron muy reverentes y lo miraron a él y lloraron también. Dijo que nunca había sentido ese tipo de espíritu en su vida. Fue un momento formidable en la vida de todos los miembros de la iglesia que estuvieron allí, en Chile. Tercer Nefi, capítulo 18. El Salvador nos dice lo siguiente, y les dijo al pueblo nefita, los que se habían salvado, luego de los terremotos, huracanes que hubo, que se salvaron los más justos. De cierto os digo que debéis velar y orar siempre. No sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. El Dios del universo, el Dios que lo sabe todo, nos da un mandamiento y un consejo. Que debemos velar. Velar es estar atento y orar siempre. No dejemos de orar, hermanos y hermanas. Jesucristo le dijo a estas personas justas, a estos niños, a estos jóvenes, a estas madres, y eran los más justos los que se habían salvado. Si a ellos siendo justos les pidió que debían velar y orar, ¿cómo nosotros, pecadores, deberíamos de duplicar nuestra oración? Y le dijo, ¿por qué deberían de orar? ¿Por qué deberían estar velando? Él les dijo, no sea que el diablo os tiente. El tentador está ahí, donde están los justos.
para que los justos caigan y seáis llevados cautivos por él. Así que la arma más poderosa para defendernos del tentador y no ser llevados cautivos por él, por nuestro enemigo, es velar y orar siempre. Benditos son aquellos que lo hacen, lo dijo el Señor. Y así como he orado entre vosotros, así oraréis en mi iglesia. Así oraréis en mi iglesia. Entre los de mi pueblo que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. He aquí yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo. Él es el ejemplo perfecto de oración. Ellos escucharon la oración. Sí, quizá escucharon un Padre Nuestro, pero escucharon otra oración de súplica al Señor, que no fue el Padre Nuestro que conocemos. Una oración que no pudieron escribir, o describirlos, que les llenó de gozo, que al contemplar esas palabras no pudieron ni levantarse del suelo estando de rodillas, porque fueron llenos de gozo. El Señor dijo, así oraréis en mi iglesia, así oraréis en tu casa, en todo lugar. Y ocurrió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a sus discípulos, esas palabras lo dijo a sus discípulos. Se volvió de nuevo a la multitud y dijo, ¿qué les enseñó? Vamos a retroceder a sus discípulos. Mirándole a los 12. Y les dijo, así como he orado entre vosotros, así oraréis en mi iglesia. Cuando estén reunidos, entre los de mi pueblo, que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. Él le dijo a su discípulo, aquí yo soy la luz. ¿Quién es la luz del mundo? La luz es Jesucristo. Yo os he dado el ejemplo. La oración es a la manera del Señor, no a la manera de los hombres. Tiene que ser a la manera de Jesucristo. Dirigirse al Padre Celestial como Él se dirigió. Y nosotros hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y ocurrió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a sus discípulos, se volvió de nuevo a la multitud y dijo, veamos lo que le dijo a la multitud. He aquí, en verdad, os digo que debéis velar y orar siempre. Las mismas palabras que le dijo a sus discípulos, ahora le estaba diciendo a todo el pueblo, al pueblo de su iglesia. Y repite 2 veces la palabra verdad, en verdad, afirmando que es una verdad absoluta. Os digo que debéis velar y orar siempre. Es un mandamiento del Señor. Y nosotros como discípulos de Jesucristo debemos hacerlo. Esforzarnos por dar todo de nosotros para velar y orar siempre. No sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo, les dice. Y repite estas palabras mismas. ¿Por qué debemos orar y velar siempre? 1, para no entrar en tentación. Y 2,
Dice que Satanás desea poseernos. Poseernos. Así que debemos orar para no entrar en tentación, porque al entrar en tentación, a caer en la tentación, Satanás, ¿qué dice? Desea poseeros. ¿Para qué? Para zarandearos como trigo, para moverlos, para destruirlos. Y quizás a algunos le cause la muerte, si no se arrepiente a tiempo. Dice como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? ¿Han visto? Lavan y lo avientan con unas mantas, lo avientan al aire y ¡boom! Para zarandearlos. Como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. ¿Qué es lo que nos enseñó y cómo nos enseñó Jesús a orar? Que debemos orar al Padre, a nuestro Padre Celestial. ¿Siempre en qué? Siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Siempre en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Muchos pueden decir su nombre es Jesús, ¿cierto? Pero Él cuando se manifiesta y viene de los cielos, Él se presenta a ellos y le dice, yo soy Jesucristo. Si estaba hablando en hebreo, habría dicho algo así como, yo soy Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces, ¿cuál es el nombre que debemos pronunciar aquí en la tierra? Jesucristo. Entonces, cuando oremos al Padre Celestial, siempre debemos orar en el nombre de Jesucristo. Esforzarnos por completar la palabra y no quedarnos con la palabra solamente de Jesús. He oído muchas veces hacer ese tipo de oración. Como que no pudieran pronunciar Jesucristo. Es un poco difícil el comienzo, hermanos y hermanas. Pero debemos esforzarnos por hacerlo. Porque es el nombre que el Señor ha dado para que nosotros podamos orar en su nombre, al Padre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedida. ¿Qué les dijo al pueblo? Y es lo mismo que nos dice a nosotros, que cualquier cosa que pidáis, si es justa, os será concedida. Creyendo que recibiréis. Pero eso debe ser justa. El Señor escucha nuestras oraciones y las contesta. Pero tiene que ser a la manera del Señor. Tal como nos enseñó a orar. Jesús me enseñó a orar. Y cualquier cosa que pidáis, si es justa, os será concedida. Al respecto, el elder David E. Sorensen nos dijo lo siguiente. Cristo enseñó a los nefitas que la oración es más que un medio para recibir la generosidad de nuestro Padre Celestial. Más bien, la oración en sí misma es un acto de fe y un acto de rectitud. Esto se debe a que el acto de oración en sí puede cambiar y purificarnos. Vuelvo a repetir, esto se debe a que el acto de oración en sí puede cambiar y purificarnos, puede cambiarnos y purificarnos.
tanto individualmente como en grupo. Como dice nuestro diccionario bíblico, el objetivo de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino asegurarnos a nosotros mismos y a los demás las bendiciones que Dios ya está dispuesto a conceder, pero que están condicionadas a que las pidamos. Y está todo en la forma como la pidamos. Si nuestro pedido es como una obligación, obligando a nuestro Padre Celestial, de seguro que no vendrá la respuesta. Porque dice que la oración no es cambiar la voluntad de Dios. Es por eso que cuando oramos debemos hacer de forma como el Salvador lo hizo. Él se humilló ante el Padre. Él también se arrodilló, oró, lloró y volvió a llorar. Y los bendijo a todos. Y dijo que su alma, que su gozo era completo. Y les dio una bendición. En otras palabras, las oraciones armonizan nuestros deseos y los deseos de nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial tiene un deseo de nosotros, que alcancemos la vida eterna y la felicidad. Deben armonizar con esos deseos nuestros con las del Padre Celestial. Nuestros deseos no que cambien la dirección de los deseos del Padre Celestial, no. Deben armonizar nuestros deseos y los deseos de nuestro Padre Celestial. Continúa diciéndonos el elder David Sorensen, trayendo así tanto la bendición que estamos buscando como la bendición de una mayor unidad con el Padre. La mayor bendición y beneficio no son las bendiciones físicas o espirituales que pueden venir como respuesta a nuestras oraciones, sino los cambios en nuestra alma que se producen a medida que aprendemos a depender de nuestro Padre Celestial para obtener fortaleza. El mismo acto de orar nos mejorará. Repito esta parte. El mismo acto de orar nos mejorará. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Qué sentimientos tienen en este preciso momento? El de Neil Maxwell dijo: por supuesto, las mentes finitas no comprenden completamente la mente infinita de Dios que todo lo ve, pasado, presente y futuro. No comprendemos completamente cuando nuestro albedrío va en contra de su divinidad. Sin embargo, debemos confiar en Él cuando nuestras peticiones provinciales se encuentran con su omnisciencia universal. Es necesario que coloquemos nuestros deseos y necesidades genuinas y desinteresadamente ante Dios en oración. Es en este proceso de colocar nuestros deseos ante Él en mayor medida de lo que solemos hacer que podemos escuchar y aprender acerca de su voluntad. Esto no se podría hacer si fuéramos ritualísticamente sumisos o solo participamos parcialmente. Por supuesto, después de que le presentamos nuestras peticiones, debemos ser sumisos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero esta es la última parte del proceso de petición, no la primera.
Aprender a rezar es, por tanto, el trabajo de toda una vida. Quizá que aquí en la traducción no está bien. Aprender a orar es, por tanto, el trabajo de toda una vida. Si seguimos orando, seguiremos descubriendo. ¿Y por qué no rezar? Porque rezar es algo que lo vas a repetir toda la vida. Estás rezando. Es como rezar un poema. Y siempre hacerlo. A veces caemos en ello. Así que nos dice el Elder Maxwell. Aprender a orar es, por tanto, el trabajo de toda una vida. Si seguimos orando, ¿qué dice? Que seguiremos descubriendo. Las ventanas de los cielos se completarán de abrir. Veremos, sentiremos y estaremos en el lugar más sagrado. A veces, si no tenemos cuidado, podemos tratar de rezar para alejar el dolor o lo que parece una tragedia inminente, pero que es en realidad una oportunidad. Debemos hacer lo que hizo Jesús en ese sentido. También preceda nuestras oraciones por diciendo, si es posible. Dejemos pasar la prueba, diciendo, sin embargo, no como yo quiero, sino como tú. Inclinándonos en un sentido de serenidad ante la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Porque a veces Dios no podrá dejarnos pasar por una prueba o un desafío. Si se nos permitiera pasar por alto ciertas pruebas, todo lo que había sucedido hasta ese momento en nuestras vidas sería aniquilado. Es porque Él nos ama que en veces no intercederá, que a veces no intercederá como quisiéramos. Y lo hace por amor. Eso también lo aprendemos de Getsemaní y del Calvario. Jesucristo le dijo que se haga su voluntad, no la de Él. La nuestra puede ser, pero debemos ser humildes en aceptar su voluntad, la voluntad del Padre, que lo sabe todo. Y es para nuestro beneficio. Al orar, comenzamos a experimentar lo que es cuando vemos la interacción del albedrío moral del hombre y la mano directora de Dios. Estas son cosas que deben aprenderse solo por experiencia. Aprendemos cuán importantes son nuestras intenciones, ya que se nos instruye a orar por lo que es recto. Nuestras oraciones serán mejores si de hecho son oraciones inspiradas, si vienen por el poder del Espíritu Santo. Orando se aprende a orar de forma inspirada. Así, adorar, servir, estudiar, orar, cada uno a su manera nos exprime el egoísmo. Hace un lado nuestras preocupaciones por las cosas del mundo. Así que debemos orar, adorar a nuestro Dios, ya que exprime el egoísmo. Hace un lado nuestras preocupaciones por las cosas del mundo y nos acerca más
a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. Y eso se consigue con la oración, con el estudio, con el servicio. Tercera de Nefi, capítulo 18. Continuamos con el capítulo 18, versículo 21. El Salvador continúa diciéndonos, y está diciendo a todos el pueblo nefita, y nos dice a nosotros también: orad al Padre en vuestras familias, que nos pide el Salvador del mundo. Que debemos orar al Padre Celestial en nuestras familias. Siempre en mi nombre, lo dijo él. Siempre en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. ¿Para qué? Oramos siempre en el nombre de Jesucristo, para que sean bendecidas nuestras esposas y nuestros hijos, nuestras hijas. Que podamos orar como familia. De cierto, algunos miembros, no todos su familia, son miembros de la iglesia. O no todos están con el deseo de orar. Pero debemos aprenderlo a hacer como familia. Y creo que no hay padre ni madre que ame a sus hijos, que no desee que sus hijos sean bendecidos. Y lo podemos hacer con oración. Creamos una costumbre. Como padres, me dirijo a los patriarcas porque algún día daremos cuenta de lo que hicimos con nuestras esposas, con nuestros hijos o hijas. Es que antes de salir, hermanos, por más apurados que estemos de casa, están nuestros esposos, nuestras esposas, o antes que salgan ellos, tomemos unos minutos, quizás segundos, arrodillémonos antes de salir. Si ya están cambiaditos todo, salgamos. Quizás unas cuantas palabritas, no más de 10, puede hacer la diferencia de todo. Que podamos hacerlo, poniéndonos de rodilla, invitándolos con amor, hasta que se haga una costumbre. Y estaremos cumpliendo un mandamiento, para que nuestro hogar, nuestra familia sea bendecido. Lo dijo el Señor, el Dios de Israel, el Dios del universo, Jesucristo. Que si oramos al Padre en nuestras familias, siempre en su nombre, serán bendecidos nuestras esposas y nuestros hijos o esposos. Si la que conduce la oración es la hermana, sin temor, invite. Póngase de rodillas junto a sus hijos. Quizás el esposo no quiera rodillarse y lo hará paradito. Déjenlo. Llegará el momento que él también doblará las rodillas. Haga una pequeña oración, sincera. No que tome un tiempo largo. Pida al Padre en el nombre de Jesús por lo que más desea. Lo que venga a su corazón por el poder del Espíritu Santo. Repito, que sea una oración sencilla. Lo que tengo en la mente es una oración que Jesús hizo antes de levantar a Lázaro del sepulcro,
Creo que vamos a contar las palabras como 5 palabras. Dijo, Padre, gracias te doy por escucharme. 6 palabras. 6 palabras que pueden hacer mucho milagro. Pueden traer grandes bendiciones en nuestra familia y a nosotros mismos. Ya que la oración que dice que nos purifica y nos santifica y nos transforma. Orad al Padre en vuestras familias, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Esto fue directo para los poseedores del sacerdocio, para los varones que estaban ahí. Así que es un mandamiento para los esposos. Si bien algunos esposos no son miembros de la iglesia, pues la esposa lo hará. Pero es un deber del poseedor del sacerdocio, de los varones, de los padres de familia o de los hijos. Orar en nuestras familias. Veamos lo que nos dice el presidente Thomas S. Monson al respecto. Como pueblo, hace una pregunta, como pueblo, ¿no estamos agradecidos de que la oración familiar no sea una práctica pasada de moda para nosotros? No hay vista más hermosa en todo este mundo que ver a una familia orando junta. La frase que se repite con frecuencia es siempre cierto. La familia que ora unida permanece unida. Es completamente cierto. Y como alguien diría, es una verdad verdadera. El Señor ordenó que tuviéramos oración familiar cuando dijo, orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Te unirás a mí mientras observamos a una típica familia santo de los últimos días que ofrece oraciones al Señor. El padre, la madre y cada uno de los niños se arrodillan, inclinan la cabeza y cierran los ojos. Y si los niñitos quieren hacer así, o cruzadita la mano, eso es particular. Y cierran los ojos. Un dulce espíritu de amor, unidad, paz llena el hogar. Mientras el padre escucha a su hijo pequeño orar a Dios para que su padre haga las cosas correctas y sea obediente al mandato del Señor, ¿crees que a un padre así le resultaría difícil honrar la oración de este precioso hijo? Una hija adolescente escucha a su dulce madre suplicar al Señor que su hija se inspire en la selección de sus compañeras, que se prepare para el matrimonio en el templo. ¿No cree que esa hija buscará honrar esta humilde y suplicante petición de su madre, a quien tanto ama, cuando padre, madre y cada uno de los niños ora fervientemente para que estos excelentes hijos de la familia vivan dignamente, para que a su debido tiempo reciban un llamado para servir como embajadores del Señor en los campos misioneros de la iglesia? ¿No empezamos a ver cómo esos hijos llegan a la madurez con un deseo abrumador de servir como misioneros? Un deseo abrumador. Puedo dar testimonio de ello. La oración transforma, purifica. Y sienten un deseo de servir a su Señor, Jesucristo, como misioneros. Testifico de ello
porque soy testigo por parte de mi esposa y por parte de mi hija, quienes sirvieron una misión. Si bien yo no serví una misión por haberme bautizado a los 31 años, que me hubiera encantado servir una misión. Pero tengo dos hermosas misioneras en mi hogar, en mi familia. Y las amo. Porque siempre están enfocadas en el Señor. Se esfuerzan por servirle al Señor, por hacerme recordar las cosas con respecto al Señor. Y si lo estoy transmitiéndoles hoy, es gracias a ellas, que me motivan a hacerlo diariamente. Y sé que ellos se sienten felices cada vez que transmito. El elder John Taylor dijo, y hizo una pregunta, y esto va para todos nosotros. ¿Tienen oraciones en su familia? Y cuando las tienen, pasan por la operación como el triturado de una pieza de maquinaria, o se inclinan con mansedumbre y con sincero deseo de buscar la bendición de Dios sobre ti y tu familia. Esa es la manera. Debemos hacer y cultivar un espíritu de devoción y confianza en Dios, dedicándonos a Él y buscando sus bendiciones. Dedicándonos a Él y buscando sus bendiciones. El elder Tom Perry dijo lo siguiente: nunca dejes pasar un día sin llevar a cabo la oración familiar y el estudio de las Escrituras en familia. Y eso a veces nos está faltando a todos nosotros. Y me incluyo. Que debemos hacerlo. Aunque sea unos versículos. El apóstol del Señor lo dijo. Así es que hay que hacerlo. Debemos hacerlo. Aunque nos toque dar algunos versículos. Quizás 2, 3, 4, 5 versículos cada uno. Orar como familia. Y luego orar individualmente e irnos a la camita. El elder Tom Perry nos dice: pon a prueba este programa del Señor. Ese es el programa del Señor. Y mira si no bendice tu hogar con mayor paz, esperanza, amor y fe. Así es que pongamos a prueba este programa del Señor, de orar en familia y estudiar las Escrituras en familia a partir de hoy. Hagamos nuestro esfuerzo. Y si nuestros niños pequeños todavía no saben leer, vayamos con nuestras Escrituras y comencemos a leerlos, a estudiar. Quizás les ayuden mucho a las familias con niños pequeños, muy pequeños, los manuales del Libro de Mormón con las Escrituras en dibujos. A los niños les encanta. Y tienen que hacerlo de una manera que ellos sientan y vivan. Relátelos. Usted fue preparada para ser maestra y maestro de sus hijos e hijas. Hágalo. Cuéntenles, reláteles de las Escrituras, que a todos los niños nos gusta que nos cuenten. Yo me acuerdo cuando era pequeño, antes de irnos a la cama, mamá nos relataba pasajes de las Escrituras. No sé si las leía porque no la acuerdo, pero solo sé que ella se sentaba y los 4 hermanos que estábamos en la camita y comenzábamos a escuchar
es que más prestábamos atención a las palabras como los interpretaba mi querida madre. Y veo a mi padre al otro ladito también escuchando. Si bien es cierto, nosotros fuimos de familia humilde y todos vivíamos en el segundo piso en un dormitorio amplio, como siempre se tenía antes. Ahora se han dividido hasta los dormitorios. Pero en aquellos tiempos, mamá y papá estaban más al fondito y venían luego las camitas o las cunitas, todos en orden. Así teníamos nosotros. Y me acuerdo que mamá y papá en su camita, escuchando y mamá relatándonos. No me acuerdo lo que llevaba en su mano, pero sí me acuerdo que nos hacía vivir las escrituras, los pasajes. Y nosotros luego al día siguiente las recreábamos, relatándonos, jugando a ello, viviéndolas. Es un programa del Señor que podamos leer las escrituras en familia, cómo hacer la oración familiar. El Señor Jesucristo lo ha dispuesto. ¿Quiénes somos nosotros para abrogarla? Así es que a partir de hoy, esforzándonos por hacerlo de la mejor manera, con mucho amor y cariño. Quizás no estén todos los hijos, porque la tecnología los atrapaba a muchos. Traten de reunir poco a poco, que el Espíritu pueda gobernar. Hablando con el Espíritu se consigue mucho. El Don Perry dijo: te prometo que la oración familiar diaria y el estudio de las Escrituras construirán dentro de las paredes de su hogar una seguridad y un vínculo que enriquecerá sus vidas y preparará a sus familias para enfrentar los desafíos de hoy y las eternidades venideras. Y las eternidades venideras. ¿A qué se está refiriendo? Hermanos, quizá esto sea motivo de otra clase, en otra oportunidad, a lo que se está refiriendo. Pero hoy tenemos desafíos, mañana lo tendremos también. Versículo 22. Y he aquí os veniréis con frecuencia. Otro mandato, hermanos y hermanas. Y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitirles que se alleguen a vosotros y no los veréis. Se está refiriendo a todos. Y quizás dirigiendo a los discípulos, a los líderes. Os reuniréis con frecuencia. Está diciendo a todos. Y a nadie le prohibiréis estar con vosotros. Quizás mirando también a los líderes, mirando a todos. Cuando os reunáis, ¿dónde? En la iglesia. Sino permitirles que se alleguen a vosotros. ¿A quiénes? Los que no son de la iglesia. Y no los veréis. En otras palabras, no lo alejéis. No lo echéis. Sino darles la bienvenida. Y que se sienten junto con nosotros. Os reuniréis con frecuencia. Veamos lo que nos dice el manual. Si hay un mandamiento que guardan los santos de los últimos días, es el de reunirse con frecuencia. Y lo hacemos con mucha frecuencia todos los domingos, al renovar nuestra Santa Cena. Y algunas actividades propias durante la semana. Las conferencias generales que tenemos, etc. Si alguna vez hay un problema, nos reuniremos para solucionarlo. Tenemos reuniones de comités, reuniones de presidencia,
reuniones de planificación, reuniones de correlación, reuniones de bienestar y reuniones en servicio. A veces nos reunimos solo para programar otras reuniones. Las reuniones pueden incluso cobrar vida propia. Sin embargo, cuando el Señor ordenó que nos reuniéramos con frecuencia, estaba hablando claramente de las reuniones sacramentales, en las que los miembros tendrían la oportunidad de aprovechar los poderes sanadores de la expiación. Cuando estamos en las reuniones sacramentales, nos dice que los miembros tendríamos la oportunidad de aprovechar los poderes sanadores de expiación. Hay el poder en la reunión sacramental, en el sacrificio que en esa oración hacemos al tomar la Santa Cena. Hay un poder sanador de la expiación. Por eso el momento más reverente es un momento de adoración a nuestro Dios. El momento de la sacramental, el momento de tomar la Santa Cena. Hay poder sanador en la expiación de Jesucristo. Nunca debemos permitir que estas otras reuniones tengan prioridad. Nunca debemos perder de vista el árbol de la vida, porque hay muchos otros árboles en el bosque. A veces es posible que incluso consideremos necesario talar algunos árboles innecesarios para que no bloqueen nuestra visión. Eso me hace recordar algunas veces. Como maestro de seminario a veces he tenido alumnos. Quizás pueda compararlo con algunos de estos árboles. Pero que no asistían, algunos de ellos, a la reunión sacramental. Que siempre se excusaban. Nunca debemos perder de vista el árbol de la vida, porque hay muchos otros árboles en el bosque. Institutos, seminarios, reuniones, como hemos mencionado algunos tipos de reuniones. A veces es posible que incluso consideremos necesario talar algunos árboles innecesarios para que no bloqueen nuestra visión de lo que el Señor nos mandó de reunirnos siempre, para renovar nuestros convenios con el Salvador Jesucristo, que es lo más principal y lo más importante. Muchos de nuestros jóvenes participan a veces de las actividades del JAS, de hombres y mujeres jóvenes, y los veo. En las actividades pueden estar 20, 30, 15 o más. Casi todos los jóvenes en las actividades. En la reunión sacramental, la mitad. Quizás sea necesario talar algunos árboles. Porque nos está apartando de la visión principal. La vista del árbol de la vida. Sí. Tengamos también cuidado en hacer actividades hasta muy tarde los sábados. Esforcémonos que sean muy temprano, para que vayan y se acuesten temprano. Y no haya las disculpas que generalmente, cuando hay algunas actividades los sábados, muy de tarde, los domingos, en especial, los que se reúnen por las mañanas, estén muchas veces las reuniones sacramentales vacías. ¿Y dónde estuvieron los 200, 300 personas reunidas? Vemos 30, 40, 50, 60 personas, nada más. Y cuando se justifican es que le venció el sueño. Podríamos talar, no a los árboles quizá,
algunas ramas, como algunas horas, algunos minutos de esas actividades. Y que no quite la visión. Lo más importante es lo que el Señor nos mandó. Reunirnos siempre para poder ser llenos del Espíritu al tomar la Santa Cena. Permitidles que se alleguen a vosotros y no los veréis. Al respecto, el elder Russell Ballard dijo: creo que los miembros no tenemos la opción de extender la mano de compañerismos solo a familiares, amigos cercanos, ciertos miembros de la iglesia y aquellos no miembros seleccionados que expresan un interés en la iglesia. Me parece que limitar o retener nuestra comunión es contrario al Evangelio de Jesucristo. Podríamos preguntarnos cómo se trataría a los recién llegados a nuestros barrios si fuéramos los únicos que conocieran. Todo miembro de la iglesia debe fomentar los atributos de calidez, sinceridad y amor por los recién llegados. Que podamos esforzarnos, hermanos y hermanas. Hay que hacer algunos cambios en nuestras vidas. Esforzarnos por fomentar los atributos de calidez, sinceridad y amor por los recién llegados. Hermanos y hermanas, los miembros debemos ayudar en el proceso de conversión haciendo de nuestros barrios y ramas lugares amigables, sin exclusividad, donde todas las personas se sientan bienvenidas y cómodas. En otras palabras, no hacer grupos. Esforzarnos por no hacer grupos, sino por estar en unidad, todos. Mi mensaje es urgente porque debemos retenernos en plena comunión. Muchos más de los nuevos conversos y regresan a la actividad mucho más de los menos activos. Les insto a aumentar el espíritu de amistad y comunión cristiana pura en sus vecindarios. Un nuevo converso o miembro recientemente activado debe sentir la calidez de ser querido y ser bienvenidos a la plena comunión de la iglesia. Los miembros y líderes de la iglesia deben nutrirlos y amarlos como lo haría Jesús. Por supuesto, esto nos ayuda a que podamos, y esto también va para conmigo, podamos los que somos líderes, estar más temprano. Si nuestra reunión empieza a las 10, pues estar a partir de las 9:30, 9:40, ayudando para que todo esté en orden. Nuestros jóvenes, diáconos, presbíteros, maestros, más temprano, para que 10 o 15 minutos antes todo esté listo, y no a última hora, para que podamos tener reverencia y para que podamos recepcionar algunas familias y darles la bienvenida. Y luego estar 5 minutos antes ya en el rostro. Imagínense, alguien que no haya conocido. Un ejemplo, el obispo. Dándole la bienvenida en la puerta a todos. Entre ellos hayan investigadores o algunos menos activos que hayan regresado y les haya dado. Ellos no conocen a su obispo. Regresan, el obispo sube al rostro y ellos se enteran que el que les saludó es el obispo.
¿qué creen que sentirán? Hay mucha importancia en cuando uno da la bienvenida. Una gran bienvenida puede fortalecer el alma y hacer que los pies no se regresen por el lugar donde han venido, sino se queden en ese lugar. Y lo digo, porque yo tuve una experiencia que no fue el recibimiento más cálido que tuve. Yo era recién bautizado y me habían bautizado los élderes en otro barrio. Y por la dirección de mi casa me enviaron a donde debía ser y yo obediente fui y me dieron el nombre a quien debían de presentarme y yo fui muy temprano. Y pareciera que llegué con mi hija y pregunté por favor con el obispo tal. Me envía tal obispo que yo pertenezco a este barrio. Y esta persona que me respondió el saludo, porque yo le di la mano, me respondió, dijo que el obispo no estaba. Yo dije, no se preocupe, yo espero. Y me senté a esperar. Todos habían empezado la reunión sacramental y está en apuros. Ella entraba, salía, todos esos. Y yo comenzaba cada vez que alguien venía, si era el obispo. Y me acuerdo uno de ellos que luego supe que era el presidente Coronel Milcon. No, el obispo es aquel persona. Y me caí para atrás. La persona que había conversado conmigo primero, el mismo obispo me dijo que no estaba el obispo. ¿Qué creen que sentí? Si no hubiera pasado por la experiencia de conversión que yo tuve, por las revelaciones personales de Dios hacia mi persona, créanme que yo me hubiera decepcionado y me hubiera retirado y nunca más hubiera aparecido en aquella capilla por ese recibimiento. Me quedé yo, en vez de quizás ponerse colorado, yo me puse colorado, me puse nervioso. Yo fui el que me sentí un poco mal. No sabía cómo hablarle. Hasta que fui medio temblando hacia él. Y pareció que él lo había visto hablarme con el presidente Corum. O creo que el presidente Corum le habló, que yo le estaba esperando. Claro, él vino y se disculpó. Pero la primera impresión fue nefasta. ¿Qué hubiera pasado si cuando yo me enteraba que era el obispo y me negó, yo me hubiera retirado? No hubiera estado ahora quizás con ustedes. Las primeras impresiones pueden hacer mucho bien o también mal. Es por eso el elder Russell Ballard nos habla muy directamente a nosotros. Un nuevo converso, miembro recientemente activado, debe sentir la calidez de ser querido y ser bienvenido a la plena comunión de la iglesia. No sentirse rechazado. Es terrible. Quizás nunca regrese más. Los miembros y líderes de la iglesia deben nutrirlos y amarlos como lo haría Jesús. Si es de otra forma, es del enemigo.
Versículo 23. Sino que oraréis por ellos y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Es el deber de un santo en los últimos días, en especial de un líder. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquello que me habéis visto hacer, he aquí habéis visto que he orado al Padre y todos vosotros habéis sido testigos. Que podamos alzar nuestra luz para que brille ante el mundo. Pero debemos llenarnos de luz, con la luz de Jesucristo. Porque la luz que nos ilumina. Y debemos seguir su ejemplo. Cumplir sus mandamientos. Entonces alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. Al respecto, el de Neil Maxwell dijo lo siguiente: la fe nos permite sostener nuestra luz para que brille ante el mundo. Mientras recordamos lo que Jesús dijo, yo soy la luz que debéis sostener. Como ambos testificamos de Él y nos esforzamos por replicar su estilo de vida en el nuestro, lo sostenemos con reverencia y respeto, ante la vista humana adecuada. Versículo 25. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara. Así lo hizo. Sino más bien he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis, así como así haréis vosotros al mundo. Y el que quebrante este mandamiento se deja llevar a la tentación y cae en las garras del enemigo. A fin de que palpaseis y vieseis. Vamos a ver el motivo entonces de por qué el Señor quiso que los nefitas palparan sus manos y sus pies y su costado y viesen con sus ojos y palparan. Al respecto, el elder Jeffrey R. Holland dijo: así como todos los nefitas fueron invitados al comienzo del día a ver y sentir las heridas del Salvador, todos en esta vasta congregación fueron invitados a experimentar la Santa Cena y la unidad de la oración para que pudieran sentir y ver en un sentido espiritual. Así, esos mismos emblemas de la expiación, esos recordatorios de que Cristo vivió y murió y oró por otros, la súplica de sus labios y las mismas heridas en su carne fueron a favor de los hijos de Dios. Cristo en oración, Cristo en sacrificio, Cristo en la súplica y sufrimiento, el Cristo puro y humilde que siempre invoca al Padre y ha buscado la voluntad del Padre desde el principio. Esta es la luz que debemos sostener. Y en la medida de lo posible, la luz que debemos ser también nosotros. Nuestras vidas y nuestras reuniones de la iglesia son para permitir a otros sentir y ver la expiación y la misericordiosa súplica de Cristo a favor de ellos. Tercera Nefi, capítulo 19. Y los dos instruyeron la multitud. He aquí hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Continuamos con Jesús me enseñó a orar. Y los discípulos oraron también al Padre en el nombre de Jesús. Y aconteció que se levantaron y ministraron al pueblo. Y cuando hubieron ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado,
He aquí, se arrodillaron de nuevo y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban. Repito esta parte. Y oraron por lo que más deseaban. Y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Oraron por lo que más deseaban, el Espíritu Santo. Continúa diciéndose el Jeffrey R. Holland. Como Cristo aún no se les había aparecido en este segundo día, al día siguiente de los acontecimientos, y debido a que el Padre y el Hijo no podían estar permanentemente con ellos o con nosotros en un mundo celestial, la siguiente mejor compañía vino de ese miembro de la deidad que puede ser con los mortales permanentemente, el Espíritu Santo. En su ministerio, estos apóstoles, recién llamados, no siempre podían tener la presencia física diaria del Salvador con ellos. Sin embargo, debido a que debían dirigir la iglesia de Jesucristo en justicia y ser testigos de su nombre en todo el mundo nefita, seguramente necesitaría la inspiración, la protección, la revelación y el consuelo de aquel que es la extensión espiritual y el representante celestial del Padre y del Hijo. En nuestro propio tiempo se le preguntó al profeta José Smith en qué se diferenciaba la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días de otras religiones de la época. Él respondió que la distinción radicaba en el don del Espíritu Santo y que todas las demás consideraciones estaban contenidos en ese regalo. A la luz de estas experiencias antiguas o modernas, del viejo mundo o del nuevo, tal vez todos los discípulos de Cristo, todos los miembros de su verdadera iglesia, deberían orar por la influencia y la guía del Espíritu Santo como ese don celestial que más desean. Igual que el pueblo tuvo ese deseo, lo que más deseaban tener el Espíritu Santo, debe de ser nuestro deseo actual. El líder Bruce R. McConkie dijo: esta mañana, si pudiera ser guiado por el Espíritu, me gustaría sugerirles un lema que, a mi juicio, es uno que guiará, dirigirá y controlará e influirá en todos los asuntos de vuestra vida, en todas las cosas, tanto temporal como espiritual. En la misión de Australia Meridional pensamos que elegiríamos un lema que guiaría y dirigiría en nuestros asuntos misioneros, y luego en todos los demás. Sabíamos que cuando los discípulos nefitas, los 12, habían orado por lo que más deseaban, el registro decía que ellos más deseaban tener el Espíritu Santo. De modo que buscamos hacer de su meta nuestra meta. Y elegimos el lema Buscad el Espíritu. Ahora sabíamos que José Smith había dicho: el Espíritu Santo es un revelador. Y cualquier hombre que ha recibido el Espíritu Santo ha recibido revelación. Entonces pensamos que si podíamos sintonizar nuestras almas lo suficiente con el infinito para poder tener en nuestra vida el pleno ejercicio del don que se nos había dado en relación con el bautismo, seríamos guiados correctamente en todas las cosas. Sugiero esto como la meta que todos los hombres de este mundo deben seguir. Buscar el Espíritu. Desear sobre todas las cosas en esta vida ser guiados por el Espíritu Santo. El don más grande que un hombre puede recibir en esta vida es el don del Espíritu Santo. Así como el don más grande que puede obtener en la eternidad es la vida eterna.
hoy el Espíritu Santo mientras vivamos en este mundo celestial para obtener en la eternidad la vida eterna. El elder J. Pinegar dijo lo siguiente: ¿por qué los nefitas desearían tanto fervientemente el Espíritu Santo? Él dijo, el elder Parley Pratt respondió a esta pregunta cuando describió las características extraordinarias de este extraordinario poder. El don del Espíritu Santo aviva todas las facultades intelectuales, aumenta, agranda, expande y purifica todas las pasiones y afectos naturales, y los adapta mediante el don de la sabiduría a su uso legítimo. Inspira virtud, bondad, ternura, dulzura y caridad. Inspira bondad. Lo repite 2 veces. Desarrolla la belleza de la persona, la forma y los rasgos. Tiende a la salud, el vigor, la animación y el sentimiento social. Desarrolla y vigoriza todas las facultades del hombre físico e intelectual. Fortalece, tonifica y tonifica los nervios. En resumen, es por así decirlo, médula al hueso, alegría al corazón, luz a los ojos, música a los oídos y vida a todo el ser. El Espíritu Santo. Y termino con esta verdad que está registrada en Doctrina y Convenios 10.5. Ora siempre para que salgas triunfante. Sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra hoy en este mundo. Fueron las palabras del Salvador José Smith, una revelación dada al profeta José Smith en esta última dispensación. Son palabras del Señor Jesucristo. Lo dijo en Israel, en Jerusalén. Lo dijo en el Nuevo Mundo, en las Américas, hace 2000 años. Y hoy nos dice que debemos orar siempre para que salgamos triunfantes. Sí, para que podamos vencer a Satanás y nos libremos de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Hasta aquí fue. Jesús me enseñó a orar. Sé que Jesús, el Salvador y Redentor del mundo, me enseñó a orar. Y sé hoy que Él les enseñó a orar al Padre en su nombre. Sé que la oración al Padre en el nombre de Jesucristo nos acerca más a la Trinidad, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sé que lo que más debemos desear en esta tierra es el Espíritu Santo, a tener el Espíritu Santo siempre con nosotros. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama. Sé que Jesucristo nos ama. Ama a todos los hijos de la tierra. Nos ama verdaderamente, lo sé. Y sé que puedo pensar en Jesucristo cuando tomo la Santa Cena. Y sé que puedo sostener en alto la luz de Jesucristo cuando hago lo que Él me pide, cuando le sirvo. Puedo ser lleno del Espíritu Santo cuando tomo la Santa Cena. Sé de estas cosas
y los comparto con todo mi corazón y amor, sabiendo que son verdaderas. En el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por prestar atención a este programa. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros y que empecemos a orar en familia y a leer las Escrituras en familia. Es un pedido de nuestro Salvador Jesucristo. Shalom, hermanos. Que la paz reine en nuestros hogares. Shalom.